Hola Esteban, buenas tardes. María Alejandra, Daniel, buena tarde. Hola, Claudia, no la había saludado, buena tarde. Bueno, muchachos, algo para comentar, algo para que quede pendiente, algo. Claro, pues lo que habíamos hablado en la clase anterior y la anterior, pues con respecto a metodología, etcétera, etcétera. Yo creo que les había comentado, pues de todas maneras el trabajo que hacemos, evaluaciones que hacemos periódicamente en clase, pues yo voy preguntando pues en clase como intervenciones y eso vamos generando pues una nota que va conceptual y que va a formar pues parte de la evaluación pues del bloque. Bueno, listo muchachos, entonces que continuamos. Sí, entonces vamos a compartir. Confirmo. Envío procesos. Mecánica 2021 y continuamos pues con este. Entonces, perdón, yo me les demoro un momentico, Cancedo. Lo había anotado en un sitio y ya los. Caicedo. Camila, usted estaba en la lista. ¿Cómo, doctor? Estaba en la lista. Sí. Yo porque no la tengo en la lista. Ya le llegó invitación ahorita, ¿cierto? Sí, doctor. Sí, porque será. Aquí me aparece como si no. Camila Alejandra Caicedo. Qué pena, un momentico. Natalia Cardona. Qué pena, muchachos, 2 segunditos. Ah, no, es que esto no es. Pero no me reconozco nada. Bueno, muchachos, entonces, por favor, nos hacemos en cámara, los dueños pues, de esta temática.
Muchachos, Natalia, buenas tardes. Hola Simón, buenas tardes. María Alejandra, buenas tardes. Hola María Bueno, Alejandra 2, buenas tardes. Hola Laura, buenas tardes. Camila, buenas tardes. Esteban, buenas tardes. Dos, cuatro, seis. Hola Juan Miguel, buenas tardes. Bueno, estamos seis. Por favor, quédense en cámara. La otra María Alejandra, ya fue. yo tengo prendida la cámara, doctor. Es que no la veía. Ah, exactamente. Ah, Paula Valentina. Sí, este es de este grupo. Paula Valentina. No, doctor, yo no soy de ese grupo. Entonces, ¿por qué la tengo aquí? Yo soy de No, terapia perdón. cardíaca. Sí, no, ya mire, es que había puesto aquí en otro sitio. Sí. Bueno, ¿qué me pasa? Pues porque no sé, Daniel Felipe es de este grupo, ¿cierto? No, ¿No? doctor. No, porque lo tengo aquí equivocado esto. Listo. Ya la corregí ahí. Bueno, muchachos, entonces, lo que ustedes pues, quieran participar o agregar o aportar o corregir, entonces, bienvenidos, ¿cierto? Voy a seguir con la misma presentación que yo tenía. ¿Sí, muchachos? ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, doctor. No hay Bueno. problema. Bueno, en la clase anterior habíamos hecho pues una inducción a lo que íbamos a establecer en el sistema respiratorio. Ahora, haciendo un comentario general de cuáles eran las responsabilidades que le pertenecían a este sistema y con pues un poco de énfasis en la unidad estructural y funcional que le corresponde a este sistema, que es la superficie alveolar, que es el sitio donde se realiza pues la actividad eh, determinante y hasta cierto punto razón de ser. Luego hablamos de un hecho anatómico, donde pues, además de las generalidades y de los hechos anatómicos y anatómicos relacionados con la fisiología de la clasificación. En este caso lo que era es con respecto a las funciones pues, de que la vía respiratoria se divide en dos porciones, una conductora y una de tipo respiratorio. Y, el componente pues, de tipo anatómico de todas los segmentos secuenciales que existen en el sistema respiratorio y que anatómicamente hablando se dividen en dos flagelos que son el componente superior y el componente inferior, en el cual en el inferior está incluido, además de lo que hicimos mención en su actividad de tipo respiratorio, pero ahí se incluye lo que son los bronquios e inclusive hasta la tráquea, por el hecho de ser pues, un tipo de subdivisión de tipo anatómico. Luego pues ya hicimos como la inducción pues, a la cavidad nasal, en la cual pues habíamos hecho un recorrido de las estructuras anatómicas que le pertenecían y descendiendo pues a lo largo de la faringe, laringe, de la tráquea y lo que corresponde pues a las estructuras de tipo bronquial. Y luego pues al nivel del parénquima pulmonar, pues lo que sucedía, sus relaciones de tipo anatómico. Luego hablamos pues, de esta unidad respiratoria y luego ya entramos en forma más concreta a nivel de la cavidad nasal.
Eh, y vamos a hacer pues el comentario de los tipos de actividades fisiológicas y si se pudiera llamar en cierta forma también como funciones y o actividades que se realizan a nivel de la cavidad nasal. Y nos hace una serie de menciones que posiblemente puedan estar en falencia alguna de ellas, donde determina entonces eliminación de secreciones, con afonación, con olfacción, calentamiento y humidificación del aire, cambios de flujo aéreo, tiene función de respuesta inflamatoria y de respuesta de tipo inmunológico, la defensa ante el paso en el aire de partículas extrañas, y la condición pues indudablemente del aire desde el exterior hacia la faringe y desde este sitio pues hasta el exterior. Y con el hecho pues que involucra pues varias de estas funciones que mencionamos, lo que es la filtración del aire inspirado. Bueno, perdón un chico muchachos, yo busco acá. Perdón un chico, estuve ubicando la lista. Bueno, a ver al azar. Jessica Gómez. Jessica. Doctor, ella hace parte de las compañeras que están en fundamentos. Ah, bueno, si va a escribir eso y si lo menciono me aclaran por favor para dejarlos aquí registrados. Está en fundamentos, listo. Bueno, gracias. Danilo Martínez. Yo, doctor. Realmente yo miro. Doctor, usted descargó las diapos que yo le envié. Ahorita, hoy, Sí, las de hoy. no acabé de mirar y no las encontré. Véale, Porque muestro. Véale, nosotros muestro. hicimos el cambio. Sí, sí, yo me imaginé. Y hasta hace un minuto estuve haciendo esto, pero yo le muestro. Mire, recibidos. Exposición, Esteban Danilo. Ah, pero esto fue aquí. Espérame, esto no fue respiratorio, eso fue lo que yo le envié. Sí, claro, esa fue la que yo le envié esta mañana. Y mire que en el correo no hay nada. Qué raro, doctor, yo se las envié. Pero sí está viendo, vea. Mayerly, exposición de cardio, buen día a los chicos del grupo de De exposición hecho, de cardio. de hecho también, Danilo, ¿cómo? de hecho también se las envié al WhatsApp. O sea, se las envié por ambos lados. Bueno, entonces ya voy a mirar eso. Pero sí ve que aquí no está. La del WhatsApp, yo sí vi y ya voy a mirar aquí. O me esperan un momentico y la descargo mejor, ¿cierto? Sí, doctor, ya igual si quieren me da un segundo, se las vuelvo a reenviar, pues por correo más Aquí ya fácil. este correo. Bueno, listo, Sí, Esteban. bueno, Espero doctor. entonces. Mientras tanto, yo hago aquí un ejercicio. Mm,
Listo, doctor. Yo creo que ya puede recargar a ver si llegó. Bueno. Listo. Bueno, listo. ¿Está bien así? Ok, Esteban. Sí, doctor, pues las puede abrir con presentación. Ahí donde dio la flechita ahorita. Sí. Ahí, A la broma, bueno. ahí, presentación de ahí. Sí. Se me parecía que, bueno, no, sí se ve mucho mejor. Sí, no, Y le por puede dar supuesto. arriba a presentar. Ah, no, le puse compartir, qué pena. No voy a presentar una opción. Bueno. Ay, espera. O las puede descargar No, directamente, ya, doctor. Ok. no, ya. Sí, ahorita las descargo. Bueno. Bueno, ante eso, pues, quería, pues, como hacer un poquito de comentarios de, de posibles, al menos, entendimiento con respecto a lo que nos sucede a nivel de la cavidad nasal. Johan Bedoya. Johan. Bueno. Sofía. Sofía Ayala. Sofía Ayala. Juan Felipe Caicedo. Sí, doctor, buenas tardes. ¿Cómo le va, Juan Felipe? Juan Felipe, ahí tenemos una lista de actividades fisiológicas que se realizan en la cavidad nasal. Escoja una de las que usted cree que nos pueda hacer algún comentario de algo. Pues digamos que en la parte de la filtración del aire que se realiza por parte de lo que es la secreción de moco, que iría pues también involucrada con la parte de eliminación de secreciones y pues digamos que esa filtración se presenta por las vibrisas, ¿qué más? No está bien. Pues no, realmente la filtración es como eso principalmente. Sí, está bien. Listo. María Camila Cortés. Sí, doctor. Hola, María Camila. Escoja otra. Pues doctor, de pronto como la parte de la función de Pipe dijo la de filtración, bueno, la parte de calentamiento y la humidificación del aire para que se acondicione como a la capacidad del cuerpo y pues no pase como el aire tan frío y asimismo en ese proceso de humidificación, digamos, en el choque que se da, también se da la parte de la filtración por las brisas, como había mencionado Pipe. Bueno, tenemos más o menos presente en qué sitio anatómico se genera esa supuesta actividad fisiológica que se llama calentamiento. No, En, como en la parte de los cornetes. en los cornetes. Bueno. Camilo, Cristian, Fonseca. Dígame, doctor. Escoja otra.
dijeron la del calentamiento, ¿cierto? Pues la de los cambios del flujo, del flujo aéreo. Que lo que pasa es cuando entra con un flujo turbulento entrando por las fosas nasales, empieza un flujo turbulento y empieza a cambiar el flujo a un flujo laminar, lo que permite también el acondicionamiento del aire y los cambios de presiones para que vayan entrando a las otras cavidades. Bueno, más o menos no lo entendí mucho. ¿Qué tiene que ver en la cavidad nasal el hecho de que lo que nos está mostrando fonación? ¿Me está preguntando mi doctor? Sí. ¿Sí? La fonación pues es la que permite, pues precisamente por los cambios se necesita el aire inspirado también para que pase por las cuerdas vocales y genere los sonidos. ¿Será? Mm. Listo, gracias. Ana G. Buenas tardes, doctor. Ana G, buena tarde. ¿No era algo que objetar con respecto al concepto que tenía el compañero en el término de la fonación? Pues no sé, creo que se da principalmente es como por el choque con las cuerdas vocales, pues por la vibración. Pero estamos como a 3 cuadras de donde eso sucede. O sea, porque estamos hablando de cavidad nasal, ¿cierto? ¿Qué sería eso? Bueno, mujer, listo. Listo, gracias. Bueno, esta serie de nombres que se están estableciendo aquí en forma de escalera, donde nos están asignando como más o menos las actividades fisiológicas que se realizan a nivel de la cavidad nasal, en la cual las responsabilidades más importantes es el hecho de permitir que el aire entre y que el aire salga de la cavidad nasal. Además, que ese aire que está entrando, que va a depender de muchas condiciones, de los hábitos personales de un paciente, del lugar de trabajo, del lugar de vivienda, la ciudad donde le pertenece, que tenga mayor o menor cantidad de posibilidades a que se genere una inhalación de un aire con abundantes o miles de partículas. Y que la idea de que cuando este aire llega a la superficie alveolar para poder realizar un intercambio gaseoso en ese sitio, hasta donde sea factible que no tenga tantas partículas. Además que el hecho de llegar esas partículas a ese sitio, donde el mecanismo de defensa que se va a generar en esa zona, y esa actividad es una actividad de tipo celular, no mecánico, como sucede, ejemplo, en la laringe y en la cavidad nasal, que en la cavidad nasal eso se llama mecanismos de aclaramiento o de limpieza, que es el estornudo. En la laringe, la tos. Y a nivel de la superficie alveolar es la actividad fagocítica dada por las células que realizan esa función en ese sitio. Y que yo creo que lo debemos de más o menos saber, pues, creo yo, no sé. Ricardo, Augusto, Mora. Sí, señor. Si sabemos qué células son las que realizan esa actividad de fagocitar, de deglutir, de tragar, como se pudiera utilizar cualquiera de esos términos. Doctor, los macrófagos alveolares. Lo que se llaman los macrófagos alveolares, que son células provenientes de qué células. ¿De quién produce los macrófagos? ¿Qué células? Los M, limpia por M. Oye. Doctor, los monocitos. Los monocitos, exactamente. Bueno.
y que esa es la actividad de defensa que sucede pues, a nivel de la superficie alveolar. Entonces, dentro de la cavidad nasal, pues además de la conducción del aire, tanto adentro hacia afuera, es a través de toda una serie de nombres que se están generando acá, que nos permitan más o menos determinar o garantizar que el aire va a llegar al sitio donde se va a realizar el intercambio sin tanta cantidad de partículas. ¿Y eso cómo se hace? Es a través de un proceso en términos generales que se llama de filtración del aire. Ese aire se va a filtrar y se va a filtrar a través de varios mecanismos. Uno es que sea limitada la entrada de esas partículas a la cavidad nasal a través de unas estructuras que se llaman las divirisas. Otra es, resulta que el epitelio, como ya lo mencionamos en el fenómeno introductorio, es un epitelio que tiene una característica, es que tiene muchos cilios en la superficie. Y, ¿quién de los dueños responsables me dice cuántos cilios tiene cada célula? En promedio. ¿Qué me dice? De los asignados de una de las Marías. Si no lo saben, lo buscan por favor, pero alguien que me conteste. No. Ya damos la información. Por un segundo, gracias. ¿Cómo? No, Esteban, una de las Marías, por favor. ¿Tú? Pero me contestan, por favor, para no tenerme que estar saliendo. Doctor, ya estamos buscando. Pero entonces dígame, contéstenme, que yo sé, al menos sepa que alguien me escuchó. Por favor, sí. Porque no me tengo que estar saliendo y entrando para ubicarlos. Listo, doctor, estamos atentos. Bueno. Ante esos cilios se hace un fenómeno de barrido, y es un barrido que va en sentido hacia la región posterior, el cual, ese producto que está barriendo, llega a la cavidad oral y se deglute en forma inconsciente, porque el volumen no es significativo. Y eso lo hace con una serie de componentes como el material seroso y como el material mucoso, que es producido en estas células epiteliales y en la lámina propia de esta mucosa. Y que lo que hacen es que en el momento del aire tocar esa superficie de la región apical de las células, al tener contacto, esas partículas con ese moco se adhieren o se pegan, y es una forma de limpieza del aire. Bueno, también el hecho de que sea una ventana abierta en forma permanente, existe la gran susceptibilidad de que en los momentos de hacer la inhalación podamos inhalar nosotros, además de partículas, microorganismos virales, micóticos, bacterianos, parasitarios, con mucha más frecuencia son de tipo viral, y por eso pues es parte como las normatividades que hemos tenido pues en este último año, con el hecho de querer limitar o realizar un filtrado de microorganismos hacia la cavidad nasal y prevenir pues algún tipo de situaciones. Entonces normalmente existen células de defensa sin que necesariamente se haya dado algún tipo de reacción. Ellas están en forma inactiva y encontramos linfocitos, encontramos plasmocitos, encontramos eosinófilos. Danilo. Ah, no, perdón, Danilo, es que como está ahí de último en la mitad de la lista, siempre me cae en ese sitio. Valentina Suárez. Valentina. Buenas tardes, doctor. Valentina, buenas tardes. Mujer, ¿hay alguna razón por la cual normalmente, no lo tienen que saber, simplemente es una forma de cuestionamiento? ¿Alguna razón que la lámina propia de este epitelio de la cavidad nasal, además de que tenga linfocitos, plasmocitos, tenga también eosinófilos normalmente? ¿Hay algún hecho que justifique de que existan eosinófilos normalmente en ese sitio? Que se nos ocurra, no es porque lo tenga que saber.
Doctor, supongo que porque por la nariz entran muchos alérgenos. Totalmente válido. Es un hecho de registro anatómico en el cual es susceptible a que se haga inhalación de elementos que son de tipo alergénico. Entonces existen por eso unas células normalmente en ese sitio, que son eosinófilos, con el fin de generar este tipo de reacción. Más o menos un ejemplo comparativo, estamos en una ciudad donde hay unos centros de organismo que nos cuidan, hay un batallón, hay un comando de policía, pero hay unos centros pequeños ubicados estratégicamente en toda la ciudad, como se llaman los CAI. En esos CAI hay elementos que se encargan de nuestra seguridad y que ellos están inactivos en ese sitio y son en una mínima cantidad, con el fin de tener un fenómeno de acción más rápida. Por eso sucede que los eosinófilos están en ese sitio, para responder en una forma mucho más rápida, independiente de que haya una información y para que el sistema vascular genere unos cambios y haga que en una forma más o menos oportuna lleguen esos eosinófilos a ese sitio. Bueno, algo que mencionaban, unos cambios en el flujo aéreo, y lo que sucede es esto. Al entrar el aire en forma laminar, se adquiere un fenómeno de turbulencia con el fin de que estas estructuras que las vamos a ver, que son los cornetes, toquen esos cornetes en forma de turbulencia, con el fin de calentar el aire. O sea, entra laminar y se convierte en turbulento. Al hablar de la fonación, o sea, es el hecho de que unas cavidades neumáticas que tenemos, que son los senos paranasales, por ejemplo, ellos colaboran con la fonación a través de la resonancia de la voz, ese boom, boom, boom que se le siente como a la voz. Está el órgano de la olfacción, ese sitio donde se hace la recepción de los olores, a través de un componente de tipo epitelial, de cierto tipo de condiciones que hace eso se genere y que se va esa información a través del nervio olfatorio y que tiene conexiones con la cavidad oral por el hecho de que en el momento nosotros tenemos el olfato de una determinada sustancia o elemento, eso nos genera en la cavidad oral una sensación de sabor, de que sabemos que eso que huele a algo tiene determinado sabor. Bueno, las defensas, la eliminación de secreciones, pues lo hace pues a través de ese barrido ciliar, como iremos viendo pues más adelante. Bueno, entonces la cavidad nasal tiene por excelencia dos zonas. Una que se llama una región respiratoria o la cavidad nasal propiamente dicha. Y una zona muy particular, muy precisa, que es la mucosa olfatoria. Esa se encuentra en la región posterior de la cavidad nasal, involucra el techo y una zona de las paredes laterales, es una zona amarilla, vamos a ver por qué tiene ese color amarillo, que mide más o menos 1 centímetro de diámetro. Esa mucosa respiratoria, pues, además de no ella permitir el paso de aire, pero una de las funciones fundamentales es humidificar el aire, calentarlo y depurarlo a través de ese barrido ciliar. Y en la olfatoria, pues es lógico que sabemos pues, que lo que sucede, que es la recepción del sentido del olfato. Estas imágenes que hay abajo, la del lado izquierdo, esto que estoy señalando es la membrana basal, como lo se ha mencionado y lo seguiremos diciendo, porque esto es fundamental histológica y fisiopatológicamente. De ellas salen estas células que son altas y que los núcleos están dispuestos en diferentes posiciones, este está abajo, está a mitad, este está arriba. Por eso da ese aspecto de ser estratificado y todo esto que son los cilios. Alguna de las Marías ya me dijo cuántos cilios son. Sí, doctor. Son de 15 a 20 cilios por cada célula. 15 a 20. Sí. Bueno, de pronto pégueme otra buscadita, otra referencia a ver qué le dicen, ¿sí? Bueno, ¿Sí? doctor. Gracias, mujer. Y esta mucosa olfatoria, que es el mismo tipo de epitelio, vemos aquí un núcleo abajo, otro en la mitad, otro arriba, ¿sí? Pero que en esa zona se llama una mucosa olfatoria y que estas células que son cilíndricas tienen unas particularidades especiales. Por ejemplo, esta es la célula olfatoria, esto, una célula que se llama célula sustentacular, y esta que parece un triangulito se llama la célula basal. Pues entonces la región respiratoria comienza en algo que se llama el vestíbulo nasal,
sabemos de antemano pues que las dos fosas nasales están divididas por un septo, un tabique, que tiene una porción ósea en la región posterior y una porción de tejido cartilaginoso en la región anterior. Bueno, entonces este vestíbulo nasal, nos lo está mostrando aquí en la imagen, esa zona de entrada, corresponde más o menos a 1.5 centímetros de longitud y se encuentra en la región anterior pues, de la cavidad nasal, la que es una comunicación inmediata con la piel, o sea, está el dorso de la nariz y se continúa en forma característica. Hay algo que tiene esa zona, es que el hecho de que se encuentre en contacto con el medio externo en forma permanente tiene un epitelio de protección, o sea, es un epitelio plano, estratificado con queratina, como si fuera la piel, pero que tiene una característica, es que tiene estructuras pilosebáceas. Pilo es que son de pelos y sebáceas es de glándulas sebáceas, que regularmente van muy frecuentemente acompañadas en la piel y que ellas, las glándulas sebáceas, emergen su contenido sebáceo a través del mismo conducto por donde sale el pelo. Bueno, esos pelos tienen una característica. Son unos pelos que son cortos, que son rígidos y que son rectos. Y se les llaman vibrisas. Porque tienen una función, esa sí es una función de filtrado. Eso de presencia de estos pelos, en el momento de hacer la inhalación del aire, algunas partículas de determinado tamaño se quedan en ese sitio. O sea, le genera un fenómeno de barrera. Alguien del grupo que me diga las partículas de qué tamaño en adelante potencialmente son filtradas o a través de qué tamaño hacia abajo, es muy factible que burlen o que se pasen a través de esas hendiduras que quedan de esas vibrisas. Alguien me lo dice cuando lo encuentre, me hace la seña, por favor. ¿Sí? Que sea un compañero diferente. Sí, no Claro que sí, doctor. Bueno. Luego sigue una zona de transición que se llama una zona de transición mucocutánea. Aquí está hablando pues que las vibrisas captan insectos, pues, pero pues eso ya es como un tamaño muy significativo. Pero hay unas partículas en el aire, que es lo que vamos a averiguar, que se establece más o menos en promedio de hasta qué tamaño de micras puedan tener. Bueno, en la parte posterior, antes de la transición a la cavidad nasal propiamente dicha, está un epitelio que es igualmente pues plano estratificado, pero que no está queratinizado, se ve más delgado y en una forma casi que abrupta, o sea, de un momento a otro desaparecen esos folículos pilosos y las glándulas sebáceas. Y es la zona que se llama el limen lacy, que vemos la imagen acá. Esto que estoy señalando es la porción anterior donde están las vibrisas. Y esta zona lo que hace es una forma de intermediación o de transición o de acomodación de un epitelio de protección a este epitelio de tipo respiratorio que tiene una actividad funcional muy distinta, de barrido, de secreción, de barrido, de secreción y de movimiento. Bueno. Y el de abajo es un epitelio en el cual estos son células escamosas acostaditas, a medida que van emergiendo a la superficie, el núcleo se hace más pequeño hasta que desaparece, pero no tiene queratina. ¿Ya me averiguaron? Doctor, sí, dos cosas. La Esteban, primera... no. Ah, doctor. No, pero es que el grupo va a ser Esteban, no. Bueno, diga pues. Bueno, no, una cosa, un aporte. Ah. Yo había leído que en el vestíbulo nasal no habían glándulas sebáceas. Que en el vestíbulo nasal no habían glándulas sebáceas. La mayoría de los autores hablan de que hay glándulas, inclusive también hay glándulas sudoríparas, en menor cantidad y probablemente terminaciones, pero eso en algunos autores se ha sometido a discusión, pero históricamente se ven la presencia de glándulas sebáceas. Sí. Bueno, ya la intervención suya era de un aporte, no era porque me iba a responder la pregunta que estoy haciendo. Ya los chicos la van a responder. Listo, Esteban. Qué pena hacer ese comentario suelto. Bueno, en la cavidad nasal propiamente dicha, las paredes
que lo están recubriendo una porción importante, ¿sí? Una pregunta. Sí. En el vestíbulo nasal también encontramos glándulas sudoríparas. Sí, hay algunos autores que han hecho como una demostración ante estudios especiales de que han visto algo de glándulas sudoríparas, sobre todo en la parte más externa, pero no es como lo más representativo significativo. En ese vestíbulo lo que genera una gran importancia es la presencia de los folículos pilosos. Bueno, estas estructuras, dicen, pues algunos la llaman como aspecto como carnosas, porque son unas protuberancias que están sobre la pared medial de cada fosa nasal, y ellas se llaman como cornetes, y son tres, uno que se encuentra arriba que es más pequeño, uno en la mitad y uno abajo que es el cornete inferior. Regularmente los dos de abajo tienen una mayor proporción dentro de la superficie y son más protuberantes. Estos cornetes hacen que en el momento de hacer la inhalación del aire, al chocar con estas superficies irregulares, el aire se vuelve así, turbulento, con el fin de intentar garantizar que con esa turbulencia se calienta mucho más factiblemente en forma homogénea el aire. Bueno, el epitelio, que es por excelencia... Sí, dígame. Encontré ya lo de las vibrisas. Sí. Según la literatura dice que las vibrisas captan partículas de 2 o 3 milímetros. Micras. Micras de grande. De 2 a 3 micras en adelante, ¿cierto? Sí, señor. Y de ahí hacia abajo pueden burlarse o pasar a través de esas vibrisas, ¿cierto? Entonces, esas partículas, indudablemente, entre más pequeñas, tienen mucha mayor facilidad de llegar abajo a la superficie alveolar. Hay varias condiciones, gracias por el aporte, varias condiciones. El hecho de que esas partículas sean hidrosolubles en el agua, pues es muy factible que no van a generar una lesión importante. Pero si no son hidrosolubles, por ejemplo, el carbón, partículas, por ejemplo, de vidrio, las personas que trabajan en fábricas donde se elaboran este tipo de elementos. Algo que no sé si la palabra cabe, pero pues somos de los pocos países en el mundo, no en América, sino en el mundo, que todavía se fabrican los techos con asbesto, o sea, las tejas de Eternit. En la mayoría de los países está prohibido por el gran riesgo que se tiene de efecto contaminante de esas partículas, y que esas partículas, al generar lesión en el parénquima pulmonar, dan un factor de riesgo, es a que se genere procesos de tipo neoplásico, tanto a nivel pulmonar como por fuera de los pulmones, a nivel de la cavidad abdominal, y eso pues se supone que debería estar limitado o prohibido tener este tipo de industrias. Se habla pues de que eso está en proceso, pero pues ese proceso ya lleva sus años. ¿Alguien iba a hablar? Sí, doctor, era para lo de los cilios, que pues encontré que hay de 50 a 200 en cada célula. Exactamente, por eso le dije que buscar más o menos de 200 a 250 cilios cada célula. Imagínense la cantidad de cilios que hay a lo largo de toda la mucosa olfatoria, pero mucosa de la cavidad nasal. Es una cosa interminable de determinar, y por eso hacen que un efecto coayudado de una célula con otra, con otra, con otra, tengan un efecto de poder mover ese moco y esa agua de ese material ceroso con las partículas hacia atrás, y que lo hagan todo el tiempo en una forma efectiva. Listo, mujer. Gracias por el aporte. Bueno, entonces sabemos el epitelio, esta imagen nos lo está mostrando, que la membrana basal, lo repito, eso. Y pero aquí vemos una característica, que son estas células blancas, y estas células blancas se le llaman células caliciformes. Dentro de la clasificación de las glándulas, que yo creo que nos acordamos muy bien, Merchan, Sebastián. Sebastián Merchan.
Bueno. Juan Miguel Mejía. Sí. Oye. Oye. Doctor, Mm, profe, mm. Pero hable con ganas. Doctor, ¿ahí me escucha? Ahora sí. Estoy hablando Ya. con quién, con Juan Miguel. Sí, señor. Bueno, Juan Miguel. Sí, nos acordamos un poquito de cómo se clasifican las glándulas. ¿Sí o no? Juan Miguel. Doctor, Se le fue la voz otra vez. ese micrófono está como molestando. ¿Qué más o Mire menos? que no. Vea, hable con ganas. Ah. Dígame. Juan Miguel. Doctor, Mm, y ahora sí, que más o menos. Más o menos que. Sí, ¿Ah? pues me acuerdo Bueno, de hábleme de algo que sepa de las glándulas. las formas como tubulares, encino, ¿Mm? que habían fórmulas, ves que formas tubulares o en acinos de las glándulas. Sí. Pues que también dependiendo como el tipo de, de secreción, podían ser merocrinas, apocrinas, pues decisión. Apocrinas, ecrinas y merocrinas. De acuerdo a lo que le sucede a la célula cuando produce su secreción. Que esas células se mueren parcialmente o no les pasa nada. Listo, perfecto. Y de acuerdo a la secreción, o secretan agua, o secretan moco, o secretan las dos cosas, ¿cierto? Pero listo, quédese ahí. Pero dentro de esa clasificación de las glándulas, se clasifican unicelulares y multicelulares o pluricelulares. Las pluricelulares es una glándula, es un tubo que está lleno de células que producen alguna secreción, pero hay unas que son unicelulares y por eso va el tema de que estas células caliciformes son glándulas, pero es una sola célula que se encuentra soportada o metida dentro del epitelio de tipo respiratorio, o sea, es una célula cilíndrica, pero que la funcionalidad de ella es estar produciendo moco todo el tiempo. Eso es una glándula unicelular, porque la célula, pero la glándula es una sola célula. ¿De acuerdo? Juan Miguel, pero hay otra forma grandísima de hacer la clasificación de las glándulas. Es que el contenido que tienen o se sale o no se sale. ¿Sabe cómo es eso? Oye, ganas. Endocrinas, exocrinas. Qué esfuerzo. Endocrinas. Deme 3 ejemplos de endocrinas. Endocrinas, el páncreas. Uy, métale ganas. El páncreas, pues la parte de la insulina. Sí, endocrinas. El páncreas, ¿quién más? La hipófisis. Hipófisis. Pero sácale. La suprarrenal. Suprarrenal. Y 5 de exocrinas. A ver, pero así, rápido. 5. Exocrinas. 5 ejemplos. El páncreas. El páncreas. Sí. Las salivales. Salivales. Las sudoríparas. Sudoríparas. Sebáceas. Sebáceas. Y lacrimales. Y lacrimales. Perfecto. Listo. Muchas gracias, Juan Miguel. Uf, qué 5 tan duro. Bueno. Y resulta que debajo esto se llama lámina propia. Esta lámina propia está formada por tejido conectivo, que regularmente es laxo, indudablemente tiene vasos sanguíneos que son capilares, que esto es lo que estoy señalando, eso es un vaso sanguíneo venoso, y esas estructuras son glándulas, estas claritas son unas glándulas y las oscuras son otras.
uno de los dueños de la presentación, ¿cuáles son las sebáceas y cuáles son las de secreción serosa? Pero ya, oyes. ¿Cuáles son qué, doctor? ¿Cuáles de estas? ¿Cuáles son sebáceas y, perdón, cuáles son mucosas y cuáles son serosas? ¿Estas claritas o estas oscuras? Doctor, si no estoy mal, las claritas son cerosas y las más oscuritas son mucosas. ¿Quién estaba hablando? Simón. Simón. Si no está mal, las claritas son mucosas y las más oscuras serosas. Así fue que dijo, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, listo, perfecto. Además, aquí tenemos también la presencia de células linfoides, como mencionamos, linfocitos, plasmocitos, eosinófilos, y células que van a tener la capacidad de secretar algún tipo de inmunoglobulinas. Bueno, resulta que en esa secreción que se hace de agua y de moco sucede lo siguiente. A ver si me entienden. Esto es la membrana basal. Este cosito es una célula epitelial cilíndrica, otra y otra y otra. Y estos son los pelitos, que son de 200 a 250 por cada célula. Y esto de aquí para abajo es la lámina propia, donde hay linfocitos, por ejemplo, unas células presentadoras de antígeno, esto es un macrófago. Pero resulta así, como vimos en esta imagen anterior, están estas glándulas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ah, qué pena. Esta. ¿Qué es lo que sucede? Resulta que las glándulas que producen moco salen por un tubo hacia la superficie. Esta es la luz por donde está pasando el aire, ¿cierto? Aquí habla que una velocidad de más o menos 3 milímetros por cada minuto. Y la idea es que este aire que tiene este acto así de medio turbulento, aquí nos está mostrando, estos son partículas, se pegan a ese moco. Y ya está pegado ese moco. Entonces, con este fenómeno de barrido, ese moco está empujado hacia atrás. ¿Listo? ¿Sí? Pero resulta que esas glándulas que producen material ceroso, o sea, agua, esas se depositan aquí pegaditos a las cilias, esto que es más oscurito, con el fin de que este gel o este moco no se pegue a los cilios porque sería muy difícil el barrido. En cambio, si tienen este componente fluido en este sitio, con el barrido hace que sea factible empujar con este componente de moco sobre la superficie más externa. ¿Sí me entienden? Entonces, el material ceroso se deposita aquí inmediatamente a las cilias y el material mucoso encima, con el fin de que en el movimiento del barrido de estas cilias, ese moco sea empujado mucho más fácil hacia adentro. ¿De acuerdo? ¿Sí me entendieron? Entonces, el 95% de la secreción mucocerosa, o sea, de moco y de agua, es agua. Ahí el 3% son de elementos orgánicos y 2% de minerales, aminoácidos en menor proporción. Perdón. Un momento. Bueno, entonces, lo que les mencionaba, existen dos capas. Una capa de gel que es viscosa, pegajosa, que se encuentra en el exterior con el fin de que las partículas toquen y se peguen ahí, se impacten. Y un medio que es de solución, que es esta capa acuosa, que se permite el movimiento sobre los cilios y lo que hace en una forma de mucho más eficaz. Bueno. Las células ciliadas, esto es una célula ciliada, cilíndrica, el núcleo se encuentra en este sitio, esta enseguida que tiene estas cositas blancas es una célula caliciforme y esta una célula basal. Estas células cilíndricas altas tienen pues estos cilios que se proyectan pues dentro del moco para poder movilizarlo, generalmente se mueven en forma sincronizada, o sea, todos en un mismo movimiento y a unos tiempos definidos, con el hecho de hacer efectiva ese tipo de actividad. Ellas secretan sustancias como por
por ejemplo, IgA, colectina, defensina, lisocimas, quimiosinas y citoxinas, con la finalidad de generar un fenómeno combatiente de tipo lítico sobre las posibles, por ejemplo, elementos o microorganismos que puedan llegar sobre esta superficie. Imagen la habíamos visto pues ya en otros momentos, la sensación de que esto sea estratificado, la presencia de los cilios. Bueno, la célula caliciforme, ella se encarga de producir mucina y que al combinarse con esa secreción de acuosa genera lo que se determina pues, el moco. Y lo que habíamos mencionado hace un rato, Juan Miguel muy bien lo dijo, que estos son glándulas unicelulares. ¿Sí o no, Juan Miguel? Así a la imagen, como vimos anteriormente que era el esquema, esta que es en dibujo, nos está mostrando una célula que es más bien ancha y que si miráramos en su interior, esto está lleno de vacuolas. Y las células basales, resulta que en todas estas superficies epiteliales existen esas células basales. Ellas son igualmente células altas, pero son mucho más anchas, gorditas, como rechonchitas, no son tan altas como las células cilíndricas o ciliadas. El tema es que ellas no alcanzan a tener contacto arriba con la luz y la funcionabilidad y la razón de ellas de ser es que tienen una alta capacidad proliferativa. Es de esperarse que esas células cilíndricas estén muriendo por el tiempo en que han estado o por algún tipo de lesión que se genera sobre la cavidad nasal. Estas células basales tienen la capacidad de siempre estar generando nuevas células para suplir esas células que se murieron. Vallejo, María. Sí, doctor. ¿Cómo le va? Se le ocurre pensar algunas causas por las cuales se lesionan las células epiteliales de la cavidad nasal. ¿Alguna situación? Dígame, ¿sí o no? Doctor, ¿me podría repetir? Es que le escucho un poco entrecortado. Ay, qué pena, no le escuché. ¿Qué me dijo? Qué pena, no le escuché. ¿Qué me dijo? Que si me puede repetir la pregunta porque le escuché un poco Que entrecortado. si sabe causas que puedan generar que esas células epiteliales que se encuentran en la cavidad nasal se mueran. ¿O sí o no? No, no se me ocurre. No, bueno, ¿a quién le preguntamos? ¿Del grupo o del...? No, de todo el grupo, sí, claro. O a los vecinos, yo no sé, lo que quiera. ¿A Miguel Ángel? ¿A quién? ¿A cuál Miguel Ángel? Miguel Ángel. ¿Cómo? Sosa. Miguel Ángel. Hola, profe. ¿Está por aquí? Sí, señor. ¿Qué más? Oh, bueno, ya llegó pues. Pues, doctor, pues yo había respondido por el grupo, por el chat del Meet. Pues considero que una lesión de las células epiteliales podría ser la inhalación de vapores. Inhalación de vapores. Vale. Un trauma. Vale. ¿Qué más? No sé, por ejemplo, una infección. Procesos infecciosos bacterianos, por supuesto. Por resequedad también, doctor. Por resequedad también, por supuesto. Inhalación también de otra cosa. De tóxicos. Por ejemplo. Cuestión de... Por ejemplo, los que trabajan fumigando con monóxido, con glifosatos y todos esos elementos que no utilizan protección y ese líquido sale vaporizado a través de las fumigadoras y ellos están inhalando y eso produce lesiones celulares
de destrucción celulares, y eso que es un hecho que es una vez, otra vez, hace que genere luego efectos mucho más significativos. Por hábitos también, por como el cigarrillo. ¿Lo ¿Podría hace? afectar? Sí, claro, no es el propio de la cavidad nasal, pero sí lo hace, y es un tipo de factor etiopatogénico supremamente importante de todo lo que genera a nivel del epitelio respiratorio, que lo lesiona, y porque el hábito de fumar es 1 año, 5 años, 10 años, 15 años, y lo que hace es lesionar el epitelio. Y ese epitelio tiene una capacidad de, digámoslo, de soporte, que se mueren las células, se recuperan, pero la capacidad funcional tiene un límite. Y es lo que sucede, que en un momento dado ese epitelio se cambia por otro epitelio que defienda, o sea, de tanta agresión, el organismo pone un epitelio ahí que lo proteja, y deja de ser un cilíndrico ciliado y se transforma en un epitelio de defensa, o sea, un epitelio plano estratificado. Como es mucosa, no le forma queratina, pero es un epitelio plano estratificado. ¿Eso qué hace? Que ese epitelio ya se proteja y no sea tan factible, tan eminente, que vaya a generar lesión celular. Pero la actividad funcional se limita, porque ya no hay cilios para que hagan ese barrido, disminuye la cantidad de producción de moco, y si hay un factor condicionante permanente, pues esa situación sigue y sigue, y llega otro momento en que las células tienen su límite y comienzan a comportarse biológicamente en forma independiente, y es lo que nos va a generar lo que es la displasia, aumento más o menos no tan determinado de las células, y que tienen formas diferentes, y es lo que llama la displasia. Y ese es uno de los primeros o segundos pasos a que eso termina haciendo un proceso de tipo neoplasia. Por eso, a nivel de fisiopatología es necesario tener presente esto, sobre todo patología del sistema respiratorio, que, como bien vimos en la clase anterior, que la importancia que tienen los epitelios en este sistema, la mayoría de las neoplasias son neoplasias epiteliales. ¿Y cuáles? Pues ese epitelio que se transformó en un epitelio que llama metaplásico, o sea, que es escamoso estratificado. Entonces, la mayoría de las neoplasias son carcinomas de células epidermoides, ¿sí? Bueno, es algo que se va a tratar, y que en muchas patologías del sistema respiratorio van a depender de eso que acabo de comentar la compañera. Hay otro, la inhalación, por ejemplo, de elementos alucinógenos, como es, por ejemplo, la cocaína. Ella tiene un potencial efecto de ser vasoconstrictor y produce mucho daño celular. Ese límite que he mencionado, que tiene un X potencial de acción, ya las células basales no son capaces de estar recuperando tanta cantidad de muertes celulares, entonces eso se ulcera, y por eso cocainómano, pues que se respete, tiene el tabique perforado por ese fenómeno de vasoconstricción, y no la capacidad de las células basales de estar sustituyendo esas células que se han muerto. Bueno. Profe, es una imagen de esta de la célula basal, son más grandes, son células un poquito más primitivos, pero tienen de todas maneras, es una célula cilíndrica, pero no tan altas como son las células cilíndricas, y no tienen contacto arriba con la luz. Bueno, ya hablamos entonces de la lámina propia, que en la lámina propia hay vasos sanguíneos, esos vasos sanguíneos están rodeados de fibras simpáticas, ¿sí? Hábleme. Profe, tengo una pregunta. En cuanto al ejemplo anterior de la lesión del epitelio, usted nos comentó lo de la cocaína, que produce vasoconstricción, pero entonces se me vino a la mente las personas que se abren piercings en la nariz, y que de cierta manera no sé cuál es la sustancia que le administran para disminuir el dolor, pero sé que genera vasoconstricción, ¿eso también podría alterar ese epitelio? No, más que el epitelio, es algo que, ejemplo, regularmente los anestésicos que se inyectan tienen vasoconstrictor. O sea, es, por ejemplo, silocaína con epinefrina. El tema no es en el epitelio, el tema es en el cartílago, porque resulta que los cartílagos
no tienen vascularización. El oxígeno le llega adentro del cartílago, es por difusión. Entonces, este tipo de anestésico nunca se debe utilizar porque puede generar necrosis de esa zona, por ejemplo, en los pabellones auriculares y en el septo nasal. Porque se utiliza regularmente el vasoconstrictor, porque si se va a poner anestesia es porque posiblemente se va a hacer una incisión, una herida, y para que no sangre tanto, por eso está el vasoconstrictor, pero es contraindicado utilizar ese anestésico como vos estás diciendo, pero es en el tejido cartilaginoso. En la piel no hay problema con eso. La piel se recupera muy posiblemente por esas células basales, ¿cierto? Y si no lo hace en forma completa, queda una cicatriz. Bueno, el hecho de que exista esta estimulación de tipo simpático y parasimpático es lo que va más o menos a controlar cuando hay vasoconstricción, cuando hay vasodilatación, que eso debe tener un efecto armonioso, o sea, un efecto como compaginado entre las funciones que se deben realizar en ese sitio. Y cuando hay algún tipo de situaciones ajenas, como por ejemplo el hecho de haber inhalado una sustancia con un olor fuerte, se genera ese fenómeno de reacción del estornudo y eso va como parte de esa vasodilatación que se genera en ese sitio, aumenta el flujo vascular, aumenta la secreción, como intentando expulsar esa sensación de ese olor o de una partícula extraña y se expulsa a través del estornudo. O las personas que tienen un componente alérgico, que el hecho de tener cerca el contacto, por ejemplo, con lociones determinadas o con el polvo o con las escamas que tienen los pelos de las mascotas, que se inhalan y eso genera parte de ese proceso de respuesta, es a través de la vasodilatación. Bueno, esa lámina propia en una forma muy cercana se pega al pericondrio, que es la parte de afuera del tejido cartilaginoso, o del periósteo, que es la parte externa del hueso. Tiene glándulas que producen agua, glándulas que producen moco o glándulas que producen las dos cosas. Tiene abundante tejido conectivo con estas fibras elásticas, muchos vasos sanguíneos, como bien lo hemos mencionado, que ahí también se encuentra la presencia de linfocitos, plasmocitos, eosinófilos y macrófagos. Y es más, en la región posterior de la cavidad nasal, esta lámina propia tiene muchos linfocitos y que esos se acumulan formando como estructuras linfoides y se encuentran en mucha cantidad cerca de la zona circundante con la nasofaringe, o sea, cuando deja de ser la cavidad nasal y se va a formar la nasofaringe, que son esas estructuras que en un paciente que tiene este proceso de actitud alergénica y que le pasa hoy, que le vuelve la pasó en 8 días y otra vez en 15 días y lleva varios años con eso, de esta cantidad de veces que a nivel de estas estructuras ganglionales que se encuentran en esa zona, de proliferar y proliferar más linfocitos y plasmocitos y eosinófilos, eso aumenta y aumenta y aumenta de tamaño, que llega hasta un momento tal en que le genera casi que una medio pseudoobstrucción o obstrucción de la cavidad nasal, que ya no pasa aire, bien permeable desde la cavidad nasal a la nasofaringe. Y ese crecimiento, eso tiene un nombre. Valentina Suárez, Tinoco. ¿Usted ha escuchado eso? Sí, señor. ¿Cómo llaman eso? Que ese paciente tiene que, o lo operaron de... ¿No has escuchado? No. ¿Amígdalas? ¿De qué? ¿De las amígdalas? No, la amígdala es más abajo. ¿De las adenoides? Adenoides. Resulta que tiene razón en cierta forma. Lo que son las amígdalas son acumulaciones de linfocitos. Y nosotros en la cavidad oral tenemos como 3 zonas. Una es la nasofaringe, que es lo que llaman las adenoides. La otra es la amigdalitis, las amígdalas que se encuentran propiamente en la cavidad oral. Pero esas las adenoides, y eso es mucho más de personas jóvenes cuando están en ese proceso de maduración inmunológica, que se da ese potencial de esas adenoides. Y que es muy frecuente que eso tengan que hacer pues una resección quirúrgica de ese sitio. Gracias, Tinoco, Valentina. Bueno, entonces sabemos que la nariz posee una irrigación sanguínea muy abundante y tiene mucha importancia con el fin de calentar el aire inspirado. Por eso es dado que
el hecho de que salga sangre por la cavidad nasal. Laura Rodríguez. Doctor, ¿Cómo es que se llama eso? rinorrea. ¿Ah? Rinorrea. Cuando sale sangre por la cavidad nasal se llama rinorrea, ¿cierto? Ah, sangre. Ujú. Ah, entendí, agua. Agua, Epistaxis. rinorrea, tienes razón, claro. ¿Averigua o le decimos? Epistaxis, doctor. Epistaxis, exactamente. Es muy factible porque estos vasos se rompen fácilmente, por ejemplo, con la manipulación del rinítico alérgico que regularmente se está tocando con los dedos la cavidad nasal por el prurito, con la presencia de cuerpos extraños, pacientes que su tensión arterial se incrementa, se sube, y como hay tantos vasitos pequeñitos y tan frágiles, se rompen y producen epistaxis, que es una causa de tener en cuenta en un paciente adulto que está con sangrado a través de la cavidad nasal. Bueno, entonces resulta que ellos se encuentran en mayor cantidad en unos sitios que llaman los sinusoides cavernosos. Entonces son unas venas que establecen un plejo. Un plejo es como una malla, como una reja, como un entrelazado de venas muy finas, muy delgaditas y que se van a ubicar en la porción inferior del tabique y sobre todo en los cornetes medio e inferior. El hecho de que existan estos tantos vasitos y que exista esta comunicación arteriovenosa hace que a eso se les llamen cuerpos cavernosos. Y eso es un tejido que es eréctil. Eréctil es en el sentido que cuando esos vasos sanguíneos venosos se llenan de sangre, hacen que el tejido circundante, ese tejido conectivo, en conjunto con ese tejido conectivo, esa zona se vuelva más grande y cambie de consistencia por el hecho de tener ese fluido vascular tan prominente. Ese flujo de sangre pues presenta variaciones periódicas a consecuencia pues de la apertura y el cierre de estas anastomosis arteriovenosos, que el hecho de que se abran va a pasar sangre directamente del flujo sanguíneo arterial al venoso y entonces lo que hace es aumentarse esta zona. Es algo de lo que sucede, hablando en forma comparativa de otro sitio eréctil que tiene el cuerpo humano, que es el pene en el hombre, que es la presencia de unas estructuras que son de tipo muscular y que tiene dentro de ellas una gran cantidad de unas estructuras que llaman los cuerpos cavernosos. Y en esos cuerpos cavernosos lo que está lleno es de unos vasos sanguíneos de pared delgada o sea, vasos sanguíneos venosos. Y que esos vasos sanguíneos tienen unas comunicaciones, así como esta, con vasos sanguíneos arteriales en forma directa. Entonces, cuando hay un estímulo ante este sitio de tipo parasimpático, estos canales se abren por estímulos físicos, por circulación general. Entonces lo que sucede es que se abren esos espacios y estos vasos sanguíneos venosos se llenan de sangre. El hecho de estar llenos de sangre hacen que esa zona se aumente de tamaño por el gran fluido venoso que tiene en ese sitio, lo mismo que el tejido conectivo que se encuentra a su lado, y por eso cambia de consistencia y es lo que genera el fenómeno de erección en el pene. Más o menos pues es como el esquema o el comentario general, y esto también, esos cuerpos se le denominan también tejido eréctil, con el fin de que la superficie externa de él, por tanto fluido sanguíneo, esto se calienta. Entonces es parte de la actividad fisiológica que se realiza en la cavidad nasal, es calentar el aire. Y como el aire viene a chocar contra esto en forma turbulenta, intenta que todo el aire en forma más o menos homogénea le suceda eso. El aire... Bueno, ¿quién de los responsables o los que elaboraron estas diapositivas quiere hablar de esta diapositiva? Una mujer. No una sola, no todas al mismo tiempo. Nada. Doctor, si quiere yo hablo. No. Esteban, pero no puede ser un monólogo. Todos los que son, yo he visto la participación de todos.
¿Se me entiende? Bueno. Otro, o bueno, uno de los hombres, pues. Tampoco. Bueno, Esteban, menciónela, pues. No te la voy a tener que pasar de clase. ¿O no, Esteban? Bueno, doctor, pues de aquí podríamos entonces decir, ¿me escuchan? Sí. Mire, perfecto. Ok. Que las asas vasculares superficiales pues están muy cercanas entre sí. Ellas se encuentran justo por debajo del epitelio y pues poseen características de intercambio de calor. Por lo tanto, el aire es pues como se pone tibiecito y pues se humedece en forma efectiva en esa zona. Además liberan pues el aire, bueno, además ellas libran el aire de los vapores hidrosolubles, por ejemplo, como el amoníaco, como el formaldehído y el dióxido de azufre. Y pues ellos se disuelven en la capa de moco y, y son absorbidos de esta manera. Listo, gracias. La inervación está dada por fibras adrenérgicas que inervan por la mucosa nasal, que son de efecto vasoconstrictores, y unas fibras colinérgicas que causan vasodilatación y empieza a aumentar la secreción. La región olfatoria, la imagen nos la está mostrando, esa zona azul que se encuentra en el techo, en la región posterior y parte de la zona lateral. Ella tiene unas características muy propias, muy determinantes, como por ejemplo el hecho de que posea unas glándulas que llaman glándulas de Bowman, que ya vamos a ver, un plejo vascular muy pronunciado, y más o menos se habla de que tiene un promedio de longitud de 1 centímetro y 2 centímetros de ancho, y el cual está tapizado o recubierto por una mucosa que se le llama olfatoria. Es una mucosa que es especializada para una determinada función y que es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado también ciliado. En esta imagen nos está mostrando esas células altas, las cilias, está la membrana basal y aquí en su interior se encuentra entonces unas estructuras en la lámina propia, como por ejemplo estas glándulas, que son las que llaman las glándulas de Bowman, y adicionalmente tiene unas estructuras muy determinantes que son fibras nerviosas. Bueno, resulta que el epitelio olfatorio tiene 3 tipos de células que se llaman, así como vimos que la mucosa de la cavidad nasal tiene prácticamente 2 tipos de células, el epitelio, unas células cilíndricas ciliadas y las células caliciformes. En este sitio se encuentran una célula, y las células basales, son 3, y este también tiene 3, las mismas células basales, unas que llaman células sustentaculares o de sostén y las células olfatorias. Tiene aquí estamos en esta imagen mirando de arriba hacia abajo, la cavidad nasal. Entonces, este epitelio es el que se encuentra sobre la superficie de la cavidad nasal, porque es el sitio donde va a haber la recepción de los olores. Y hacia adentro es donde se encuentra esto, la lámina propia. Estos son fragmenticos de hueso y les muestro en el esquema lo que sucede. Esto es una célula larga, o sea, cilíndrica. El núcleo regularmente está localizado como en la base y arriba tiene unas prolongaciones que son unos cilios, listo. Y que en la parte de la lámina basal sale una cola y esa cola se le llama axón. Y esa también, y la unión de todos esos axones en un sitio determinado se van a unir y van a formar el nervio olfatorio. Esto es lo que es la lámina propia, y en este epitelio se encuentra esta célula que es más bajita, rechonchita, anchita, que es una célula basal. Y existen estas otras células que son de color azul, son también altas, y se les llama células sustentaculares, son células de soporte, son células que se encargan de aislar, de que esa célula olfatoria, al lado de esta, no tengan contacto, porque son células de conducción nerviosa. Entonces se generaría, digamos, como una forma de cortocircuito.
Además de que ellas secretan una sustancia que se llama la lipofuscina y que se secreta y es la que le da ese color amarillento a la mucosa olfatoria. Bueno, y en esta, que es la lámina propia, se encuentran entonces vasos sanguíneos, muchas terminaciones nerviosas grandes y la presencia de esta estructura, que es una glándula que se llama glándula de Bowman, que secretan esa agua, que esa agua contiene unos elementos particulares y esa agua se deposita acá. De los movimientos ciliares, de las células sustentaculares, inclusive algo de las células olfatorias, barren ese moco. ¿Con qué fin? El hecho de nosotros tener la recepción de un olor y que se secrete esa agua sobre este sitio, al barrerla, esa sensación de ese olor se va a ir rápidamente. Quede claro, acá en este sitio no hay glándulas de moco. Aquí no se realiza esa capacidad, no tiene esa capacidad de filtrar el aire, de humedecerlo, de calentarlo, ni de barrerlo. Simplemente es el barrido para quitar la percepción de ese olor que nosotros recibimos en un momento dado. Natalia. Ah, no, ya la llamé. Qué pena. Voy a decir que fue que la monté. Prada. Daniel. Buenas tardes, doctor. Yo, pues, Daniel. Ay, qué algo que le iba a preguntar. Se me fue. Llegué así, Daniel, ¿qué decía ahí? Ay, ¿qué era lo que le iba a preguntar? Se me fue. No. ¿Qué decía ahí? Que ahorita me acuerdo que era lo que le iba a preguntar por ponerme a buscar aquí en la lista. Bueno, vamos a hablar un poquito de estas células, entonces en el epitelio olfatorio, que existen estos tipos de células, y en primer lugar, las células sustentaculares, como se mencionó. En la parte apical, ellas crean unos... Esta imagen es igual en la otra, que va de arriba hacia abajo. Está la lámina propia, está la célula olfatoria, está la célula olfatoria, donde salen estos cilios largos y se quedan como empaginados unos con otros, y que son los que, además de barrer el moco, van a tener la percepción de los olores. La célula basal, y está la célula sustentacular, que es la que vamos a hablar. Ellas generan unos complejos de unión entre sí con las células cercanas olfatorias, y por eso genera un apoyo de aislamiento eléctrico con las células olfatorias, que ellas no tengan contacto, y un apoyo de tipo físico también. La vida media de cada célula olfatoria más o menos es de 1 año, y luego estas células basales se encargan de producir nuevas células y sustituirlas, pero que quede claro, no son todas como el mismo día y a la misma hora, sino que se mueren unas, otro día otras, o sea, todo el tiempo las células basales están produciendo nuevas células sustentaculares. Las olfatorias son realmente unas neuronas que son bipolares, que tienen un núcleo que no toma mucho pigmento, que el núcleo se encuentra como en la zona intermedia, y que en la porción apical, o sea, la porción que va sobre la luz o sobre la cavidad nasal, se forman unas vesículas en este sitio, en esta zona, y de ahí se desprenden estos cilios, y esos cilios olfatorios son inmóviles, y lo que hacen es ellos reaccionar ante las sustancias odoríferas. Las células basales, que son estas de abajo, son las células madre que se pueden diferenciar a células de tipo sustentacular y de tipo olfatorio. La lámina propia tiene esta característica de estas glándulas que son túbulo-alveolares, solamente producen material seroso, no producen moco, y esta parte final de la célula olfatoria están envueltos en células de Schwann, con el fin de generar una conducción mucho más rápida y precisa. Esta es una imagen, de aquí arriba es el epitelio olfatorio, la membrana basal, la lámina propia, y estas son las glándulas a las cuales estamos haciendo referencia, y las terminaciones o filetes olfatorios. Bueno, esas glándulas son de forma tubular y alveolar,
ellas envían esas secreciones proteicas hacia la superficie olfatoria. Y pues indudablemente lo que hemos mencionado, que ese solvente pues genera ese fenómeno de barrido para quitar la percepción de los olores. Bueno, después les comento algo con respecto. Los senos paranasales son espacios, como estamos viendo aquí, los senos frontales, los senos maxilares, y están otros que se encuentran en la región posterior que ya veremos, como son el etmoides y el esfenoides. Son espacios llenos de aire que se comunican indudablemente y en forma permanente a la cavidad nasal a través de unos orificios que son más bien estrechitos y se encuentran pues en los huesos frontales, que son dos maxilares, y en la región posterior el esfenoidal y hemoidal. Estas cavidades están recubiertas igualmente por epitelio de tipo respiratorio, pero el epitelio no es tan grueso, es un poquito más delgado, la lámina propia también es más delgada, tiene menor cantidad de glándulas, en él se realiza también ese proceso de filtrar el aire, y de captar esas partículas, de barrido, porque también se produce pues glándula, se produce secreción a través de esas glándulas sin que sea mucha cantidad. Hecho que sucede que no sea mucha cantidad, porque para poder salir todo ese moco por este orificio, si es mucha cantidad, pues eso se va a obstruir. Y es un tipo de patología que sucede relativamente frecuente, que por una reacción de tipo alérgico, donde se está produciendo mucha agua o mucho moco en estos senos o en estas cavidades, también se comienza a producir más, y es tanto que no le permite una salida adecuada de ese moco se estaciona en este sitio, se espesa y tapa estos orificios. Y el hecho de taparlos, pues esto se genera un medio propicio para proliferación de gérmenes, y es lo que nos va a dar la sinusitis. La sinusitis. Jacobo. Señor. Yo pues. ¿Cómo está, doctor? Jacobo, bien. Usted ha escuchado ese tema de la sinusitis, ¿cierto? Sí, señor. Sí, ¿por qué? Porque sufro de sinusitis. Caímos dos días, pues. Sufre de sinusitis. ¿Usted nos puede contar cómo es ese dolor? Horrible. Es horrible. ¿Cómo es la sensación de ese dolor, si de pronto ha podido tener la percepción? A ver, le cuento cosas a ver si de pronto nos ubicamos. Hay dolores, como por ejemplo, un paciente que tiene una gastritis, él refiere que cómo siente ese dolor. ¿Sí me entiende la pregunta, no? ¿Qué tipo de dolor siento en la sinusitis? Sí. O como depresión. Sí, está bien, como depresión. No es depresión de que está deprimido, sino una presión en ese sitio, porque es una cavidad que está llena de algo. Es un típico dolor que resulta que si uno inclina la cabeza hacia adelante un poquito, es depresión, usted siente que la cabeza se le va al suelo. Y se le llama un dolor de tipo gravativo, porque pesa, así como se está diciendo, depresión. Entonces le estaba preguntando que además, un paciente que tiene una gastritis cuando consulta, pues en términos no técnicos, sino del paciente, dice que tengo un dolor en la boca del estómago que me ¿qué? ¿Cómo dice el paciente? ¿Arde? Que le arde, porque es un dolor de tipo urente. Una mujer que tiene trastornos en los ciclos ováricos, ¿ella cómo refiere ese dolor? Pues no sabría, no soy mujer, pero lancinante. No, usted no lo ha escuchado, que tengo un... ¿Cólico? Un cólico. Es un dolor de tipo cólico, ¿sí? Con eso me estoy intentando hacer referencia a los diferentes tipos de dolores, que el hecho de que un paciente le diga a uno como que ya, por ahí, pienso que qué puede hacer. Como por ejemplo, un paciente que sin usted mirarlo, el paciente, usted, por decir algo, usted está de espaldas y el paciente le está contando, o usted está mirando en el computador, vea, doctor, vengo es porque tengo un dolor en el tórax que me aprieta.
O sea, es un dolor de tipo opresivo. Es más o menos no concluyente, pero sí siente que puede ser un infarto agudo del miocardio. Ahí, Jacobo, usted verá, me da el nombre de alguien. Cualquiera, no sé. Juan Cualquiera. Miguel. Si yo, a ver si aquí está cualquiera. No hay ninguno que llame así. Juan Miguel Mejía País. Juan Miguel Mejía País. Ay, no quisiera ver porque ya le pregunté. Ana Sofía. O venga, bueno, sí, quédese con Juan, entre ustedes dos. ¿Sí? Sí, doctor. Entre ustedes dos. Y es una tarea. ¿Te parece? Sí, señor. ¿Sí le parece o no? Es que para la próxima clase ustedes me van a traer es algo cortico, es una forma de presentación donde vamos a establecer todos los tipos de dolor que existen, que podemos nosotros referir, y más o menos lo que eso representa: el dolor urente, el tipo gravativo, el dolor de tipo crónico, el lancinante, el pulsátil que siente el paciente que pulsa, que hace pum, 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 por ejemplo, el típico de la cefalea. ¿Le parece? Y con eso ganan el 5. ¿Listo? Sí, doctor. Listo, Juan Jacobo. Te lo dejamos para el jueves, ¿sí? ¿Listo? Ajá. ¿Está bien? Bueno. Entonces, venga, Jacobo, estamos hablando de su sinusitis. Dígame, fuera el dolor, ¿qué más le sucede cuando le ha dado? No, pues en realidad el mío es muy leve. Sí, por eso. ¿Qué le ha dado? Fuera el dolor, ¿qué más? Dolores de cabeza. Dolor de cabeza. También como una leve picazón. Es de todo un poquito. El prurito que da en la cavidad sale inclusive hasta en los ojos. ¿Qué más? Algo que le sale por la nariz. No, pues a mí no, pero me imagino que pus, agua. Exactamente, secreción purulenta por la cavidad nasal regularmente. A veces no sale porque este orificio está totalmente tapado y no sale nada. Imaginen qué hay que hacer: es meter una alegra es como una cuchara con bordes filudos y empezar a raspar todo esto. Todo esto lo tienen que raspar, por darle un término vulgar, para retirar todo ese material purulento que se queda acumulado en este sitio, porque a través de este orificio es imposible sacar ese material purulento tan espeso, porque con el aire eso se deshidrata. Listo, Jacob, muchas gracias por el aporte. Bueno. En los senos paranasales, los cilios se mueven hacia ese orificio para poder expulsar pues ese moco que ellos tienen en ese sitio. ¿Qué es esto? No, doctor, hasta ahí llegaban las diapos. Pero está como interesante. Hágale. No, es que esos son de la Sí, planta. yo sé. Sí, yo sé. Hasta que Pero es muy interesante. Camila, ¿cómo le va? Bien, doctor. Muy aburrido este paseo. No, Diga que sí. Diga sí. no, doctor, estoy en la clase. Venga, Jacobo. No. Nada. No he dicho nada. Juan Miguel, entonces. Pura pinta gerente. ¿O no? No, yo no. ¿No tiene pinta gerente? No. Venga, ahí 6-6. ¿Dónde están los otros compañeros? Laura, ¿cómo le va? Laura. Doctor. Y eso, ya le dimos los dientes. ¿Dónde están los otros compañeros? Por favor. Doctor, acá estamos, solo que a veces no aparecemos todos ahí. Y eso, no hay mucho espacio. Sí, está ¿Y solo hay cuándo? espacio para 8 y somos, aparte de usted, somos 9, 8. Y Jacobo está ocupando un espacio ahí, entonces como que no nos permite a nosotros vernos. O sea, Jacob es ahí el metido.
No, no, no. Jaime, comentarios, ¿se entendimos, no se entiende, le quitamos, le ponemos, no hacemos, hacemos? No, no, doctor, está bastante bien ahí, dando los aportes con los demás compañeros, nosotros como grupo y el resto del salón. Juan Miguel, ¿usted opina lo mismo? Pues no digan otras cosas diferentes. ¿Qué le quitamos, le ponemos? Muchas de la presentación que ustedes hicieron me gustó, está bien. Juan Miguel, no está gerenciando. ¿Qué? No, pues con razón se le escucha. Oye, Juan Miguel, acérquese al computador. Acá me escucha. No. ¿Qué conceptos, opiniones? ¿Qué le quitamos? ¿Qué aportamos? Natalia. A veces nos extendemos mucho en las preguntas y a veces pues hace que la clase de pronto se demore un poquito más, pues que nos atrasemos un poquito. Pues esa es como mi opinión. Bueno, listo, Juan Miguel. Pero sí veo que acercándose se puede escuchar. Pero me toca estar como súper al lado. Natalia. Bueno, listo, Juan Miguel, voy a tener eso presente, por supuesto. Natalia, ¿algún comentario? No, doctor, pues también pienso lo mismo que Juan Miguel, que como en ocasiones que nos quedamos en las preguntas y no seguimos con la clase, pero O pues sea, que hoy nos dio bien el tiempo. Que va muy En lenta la clase. ocasiones, pero igual, pues hoy nos dio bien el tiempo con las diapositivas que habían. Ajá. O sea, que le corra más. Camila, ¿qué opinión hay para comentar? Pues no, doctora, en general estuvo bien. Sí. Laura. Está bien, doctor. Así. Sí. Bueno. Simón. Ya fue. No, doctor. ¿Sí, doctor? ¿Está ahí? Sí, señora. Entonces. Algo para decir, comentar, quitamos, ponemos. Yo necesito la retroalimentación de ustedes como grupo en forma permanente. Sí, por favor. Pues me parece que está bien la clase, nos tomamos un tiempo adecuado, no corrimos, hubo una retroalimentación de las preguntas. También comparto pues lo que dicen algunos de mis compañeros, que de pronto en algunas ocasiones nos quedamos mucho en la pregunta o ahí esperando la pregunta. Y tal vez se atrasa un poco el avance de la clase, pero me parece que hoy fue el tiempo adecuado. Bueno, listo. Esteban, usted cierra. Doctor, bien. De pronto, no, sí, básicamente es eso lo de las preguntas. A veces lo tornamos muy a eso y entonces nos O sea, la idea es no preguntar tanto. No, pues preguntar chévere porque también es de cierto modo, pues siento que a usted yo me imagino que estar detrás ahí uno solo hablando sin saber si lo escuchan o no, pues... Es mortal. Ese monólogo a mí personalmente me aterra. Sí, sentir ese monólogo, ¿cierto? Y yo necesito a veces retroalimentar de saber que sí me están entendiendo o estamos en la clase. Sí, doctor, eso lo entendemos. No, sí, es por eso, pero hacer un poquito más diligente de eso, ¿no? Bueno. Exacto, sería eso. Bueno, listo. Entonces, muchachos, nos vemos entonces el próximo jueves a las 2 de la tarde. Creo que no han adjudicado otros horarios por ahora. Continuamos con la laringe. Es un tema que se nos va pues, en una clase y es suficiente, ¿cierto? No sé, alguien del salón del grupo que quiera comentar algo. Venga, Esteban, vos me podrías en forma definitiva decir cuántos son los estudiantes que no pueden estar en estas clases durante este mes. ¿Son cuántos? No sabes. Doctor, ya averiguó el dato y se lo comunico. Sí, por favor. Claro que sí. Veo que la asistencia está regularmente, faltan como 10, de los cuales yo he entendido que eran 3, pero debe ser que son más, ¿no? No, doctor, son como 6, creo, son como 6. 6, bueno, listo.
Bueno, listo. Entonces, muchachos, yo creo que por el momento no es más. Sí, Esteban, cerramos. Bueno, listo. Bueno, muchachos, muchas gracias. Que A tengan usted, doctor, muchas gracias. Hasta luego, doctor. Bueno. Chao, chicos. hasta luego. Hasta luego, doctor. Un buen fin de semana. Hasta luego, doctor. Luego que esté bien. Doctor, muchas gracias.